Buenas tardes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo sus luces rezando. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces nos quedamos en, en el versículo 25, llegamos hasta el 24. Y estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Y todavía, bueno, más bien en la parte en la que Jesús se defiende, ¿verdad? Defensa de Cristo se llama, de hecho, el apartado este. Entonces dice, ya empezamos y dice, en verdad os digo, versículo 24, engancho el capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que pasa de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio poder de juzgar, ya que es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, entonces, acá lo que Jesús hace es revelar la relación que tiene con su Padre. En todos estos pasajes, estos versículos de este capítulo, revela esa relación tan estrecha y tan íntima que tiene con el Padre, del cual recibió la vida y el poder. No solo una parte de su poder, sino todo su poder. Tiene poder el Padre y tiene poder el Hijo. No es que haya recibido parte de ese poder, ¿verdad? Todo le viene del Padre, pero le vino del Padre, pero ya lo tiene, ¿verdad? Y Jesús, con las limitaciones del hablar humano, ¿verdad? Del lenguaje humano, nos manifiesta esa relación y sus sentimientos, ¿verdad? Su amor grande al Padre. Es como vieron cuando estamos en una oscuridad, de pronto viene una luz fuerte, un reflector, y no vemos nada, ¿verdad? Entonces, pensar que estas expresiones de Jesús son como un reflector de las realidades divinas que hace que no podamos entender, ¿verdad? Simplemente aceptar. O sea, son verdades que nos manifiesta Cristo, que es Dios, ¿verdad? Bueno, y después, sigue acá el versículo, dice el 31. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis legados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, sino que os digo esto para que os salvéis. Aquel era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis alegraros por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que me ha dado mi Padre para que las lleve a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio acerca de mí.
de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, él mismo ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece su palabra en vosotros, porque no creéis en este a quien él envió. Escudriñad las escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Mm? Bueno, sigue un poco más, pero para no hacer tan largo, vamos a explicar un poquito hasta ahí. A Jesús le basta su autoridad, porque es Dios, pero se hace al hombre que necesita un testimonio, así como Juan dio testimonio del Mesías, de que venía el Mesías, ¿verdad? Ellos necesitan un testimonio, pero Jesús les dice que le bastan los milagros, le bastan los milagros. Eh, pero también el Padre da testimonio de él. Y sin embargo no le creen. En el bautismo de Jesús, no sé si ya leímos acá en San Juan o en Mateo, que Jesús recibe esa aprobación esa como aceptación del Padre de que es Él el que le envió, ¿verdad? Que es mi Hijo muy amado, ¿verdad? Dice Jesús, dice el Padre. Y después también en la transfiguración, que pasa lo mismo. En la transfiguración también el Padre dice, este es mi Hijo, escuchadle, ¿verdad? Y más tarde aún, después de todo esto, el Padre les dice, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y eso lo dice en presencia de todos los que están ahí en ese momento. Y otro testimonio es el de las Sagradas Escrituras, como lo dice Jesús, ¿verdad? Pero los judíos no logran penetrar su verdadero sentido. Lo logran penetrar porque no quieren, no quieren escuchar a lo que dicen los antiguos profetas. Bueno, y después, en el 41, versículo 41, dice, yo no busco recibir gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no hay amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en nombre propio, a ese lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único Dios? No penséis que yo os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. En efecto, si creyeseis a Moisés, tal vez me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? El Señor les encara, ¿verdad? Diciéndoles que ellos no creen, ¿verdad? Que ellos quieren una gloria humana. Les echa en cara a los oyentes suyos y les habla de tres impedimentos para reconocerle como Mesías. Y tenemos que estar atentas, ¿verdad? Para que esos impedimentos no los tengamos nosotras. Un poquito más adelante vamos a hacer una breve aplicación de estas palabras a nuestra vida, ¿verdad? En primer lugar, Jesús les reprocha la falta de amor de Dios. Dice, yo no busco recibir gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no hay amor de Dios en vosotros. O sea, que Jesús no pueda decir eso de nosotras, ¿verdad? Que, le falta amor de Dios. Ese es el primer impedimento. El segundo impedimento, la búsqueda de gloria humana. Buscan una gloria humana que hace que no le reciban a Cristo, que no busca gloria humana. Y en tercer lugar, interpretación interesada de los textos sagrados. Y acá Jesús, justamente para que esto no suceda, nos dejó a la iglesia. Nos dejó a la iglesia como intérprete de sus palabras. Y así la iglesia, a través de sus ministros, ¿verdad?
nos va dando la interpretación que Jesús quiere que le demos a estas palabras, porque de lo contrario se puede dar de vuelta lo que le sucedió a los judíos, que no reconocieron, no aplicaron esas palabras del Antiguo Testamento, de los profetas, a Jesús, ¿verdad? O sea, interpretaron a su manera o a sus criterios humanos, ¿verdad? Entonces, todo lo dicho por Jesús podría hacer pensar incluso que él buscaba gloria humana, pero los testimonios dejan claro que no es así, ¿verdad? O sea, Jesús no busca gloria humana, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y los judíos le persiguen no por celo divino, sino por una visión humana, una visión humana de las circunstancias. El tema es que ellos, lo humano de los judíos y lo que hizo prácticamente que ejecutaran, que hicieran ejecutar a Jesús, es el hecho de que ellos querían un Mesías humano. Él quería que les librara de la opresión romana, de ese momento. Viven oprimidos desde el inicio del pueblo judío, ¿verdad? Pero del opresor del momento, digamos, que eran los romanos. Y entonces, por eso hace que no le reciban, ¿verdad? Porque Jesús les habla de un reino que no es de este mundo, no se predispone a enfrentarse a los romanos, no muestra, no da muestras de que les vaya a liberar de la opresión de los romanos. Bueno, entonces acá tenemos que pensar con frecuencia, acá está lo que te decía, ¿verdad? Pensar con frecuencia que Dios conoce todo lo que pensamos y sentimos. Dios nos conoce hasta el fondo de nuestra alma. Y por eso nosotros tenemos que purificar nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que ahí reine Cristo. De hecho, el domingo, mañana, es Cristo Rey, ¿verdad? Y es un momento para pensar en esta realidad. Reina Cristo en mis pensamientos, en mi corazón, en mis sentimientos. Reina ahí Cristo. Y todo esto nos puede llevar a pensar, si vos y yo aceptamos a Jesús en nuestra vida como el Mesías. A mí me impresionó mucho, a pesar de que es muy fácil llegar a esa conclusión, ¿verdad? Pero una vez le escuché a una persona decir, tal persona o determinadas personas que hacen esto, que hacen una cosa que no me acuerdo ahora qué decía esta persona, pero me parece que hablaba de una sola persona. Tal persona vive como antes de Cristo, como si Cristo no hubiera venido. Y eso es no creer en el Mesías, eso es no creer en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Entonces, vivimos nuestra vida como después de Cristo, haciendo vida sus palabras. Si conozco lo que Él quiere de mí y lo vivo, no es decir, Cristo te recibo en mi vida con palabras, ¿verdad? Que también, por supuesto, hay que decirlas, pero sobre todo con la vida, ¿verdad? Sobre todo con mi vida. Y en resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es vivir el credo, vi- hacer cumplir los mandamientos y vivir los sacramentos. Ese es el resumen de lo que en mi vida tengo que hacer para seguir a Cristo y para vivir después de Cristo, después de su venida, ¿verdad? Y si le doy a conocer con mi ejemplo y con mis palabras, porque Jesús nos pide, nos pidió en varios pasajes que vamos a considerar próximamente, eh, Jesús nos dice, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio eh, con distintas palabras, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿verdad? Y también pensaba que nos puede ayudar examinarnos cómo va nuestro trato con Dios Padre. A veces es más fácil tratar con Dios Hijo,
con Dios Hijo, incluso con Dios Espíritu Santo, pero a veces no tratamos tanto al Padre. ¿Y en qué momentos podemos concretar ese trato con Dios Padre? ¿Ah? Cuando rezamos el Padre Nuestro, ahí nos estamos dirigiendo a Él, ser conscientes de que nos estamos dirigiendo al Padre. ¿Verdad? En la misa, todo lo que hacemos, todas las oraciones se dirigen al Padre, porque es Jesús el que se ofrece al Padre. Y en tu propia oración, San José María decía que era síntoma de vida interior tratar a las tres personas divinas por separado. Eh, bueno, puede ser juntos también, ¿verdad? Pero siendo conscientes de que son tres personas divinas en un solo Dios. Y pedirle, ¿no? Pedirle esto a Jesús y a su madre, que nos enseñe, ¿verdad? Cómo tratar al Padre, cómo tratar al Espíritu Santo, que nos purifique y nos ayude a vivir conforme a sus palabras, ¿verdad? Que nos dé su fuerza, porque decíamos que su gracia, ¿verdad? La gracia que nos viene a través de los sacramentos, nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece y de esa manera nos lleva a enfrentar las dificultades que podemos encontrar cuando queremos vivir según la ley de Dios. ¿Mm? Tengo una amiga que está esperando su noveno hijo. Muchos, 9 hijos son muchos, ¿verdad? En nuestra situación, en nuestra sociedad actual, en la economía actual, ¿verdad? Y sin embargo, esta persona, ¿verdad? Enfrenta al mundo porque todo el mundo le cuestiona, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? No sé cuánto. Y ella es consciente de que estar abierta a la vida es parte de su respuesta a Dios, ¿verdad? Y es para estar abierta a la vida, tiene que estar dispuesta a recibir una nueva vida, aunque quizá no sea todo lo que ella esperaba o no es todo lo que ella esperaba, sino que ella no lo esperaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Estar abiertas a la vida es, bueno, saber aceptar, por más de que las condiciones quizá no sean las mejores, ¿verdad? O tengo otra amiga que espera su sexto hijo y ella tampoco lo esperaba, ¿verdad? Pero abierta a la vida, está dispuesta a recibir si Dios lo quiere, ¿verdad? Aunque le cueste, incluso a esta que les comento, le cuesta un poco más todavía por diversas razones, ¿verdad? Pero está dispuesta, porque son exigencias de la sexualidad humana, ¿verdad? Del matrimonio, que está hecho para la unidad de los esposos y la procreación, ¿verdad? El amor entre los esposos, la unidad y la procreación. Entonces, es consciente y coherente, ¿verdad? Con ese pedido, con esas palabras de Dios, ¿verdad? O una persona que, que entre irse, que los domingos tiene reuniones familiares y ¿qué hace? No, no me voy a misa tranquilamente. No, adelanta, se va a misa el sábado o se va a misa en un horario que no le interfiere en esa reunión familiar. O sea, poner a Dios, poner las exigencias de Dios en su lugar, en primer lugar, ¿verdad? O sea, Dios pretende y es dueño de toda nuestra vida y pretende que le obedezcamos, que hagamos lo que el Padre y Él quiere, ¿verdad? Que es que nuestra vida gire en torno a Dios. ¿Mm? No tiene que girar en torno a nosotros mismos, ni en torno a los hijos de ustedes, ¿verdad? Ni al marido, tiene que girar en torno a Dios entre todos, ¿verdad? La familia entera tiene que girar en torno a Dios. Entonces, eso es lo que, bueno, nos enseña Jesús, ¿verdad? Diciéndonos que Él vino para cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Y que no busca otra gloria, sino la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto yo creo que podemos cerrar hoy, ¿verdad? Un poco más corta la clase, porque terminamos el capítulo 5.
¿verdad? Entonces, la próxima semana empezamos con el capítulo 6. Gracias, Entonces,